más, más. Las imposibilidades no son límites. Más. Algo que merece mayor atención, mayor énfasis. Entonces yo creo que a la gente sí hay que afirmarle doctrinalmente muy bien esto, en qué es que andamos, qué es la gracia, quién es la gracia, cómo en Cristo Dios nos dio absolutamente todo y que estamos todos los días viviendo circunstancias en las que vemos la gracia manifestarse de maneras sorprendentes. Creo que en estos últimos tiempos es donde hemos visto más eso. Las situaciones difíciles, críticas o incómodas no llegan en una temporada en especial o cada tanto. Sin embargo, en cuanto llegan, hay que alimentar el espíritu para que las emociones y los sentimientos no se entronen y dictaminen la vida. En otras palabras, prepararnos. Y quizás sea allí donde se halla el inconveniente, porque pretendiendo salir pronto de una crisis por pensar no hacer o tener ciertos procesos, se cree que hay obviedades al hacerlo y no se necesitan. Es allí donde se termina desembocando en ocasiones en decisiones erradas. Es decir, en eso que no siendo necesario, pero que al haberlo considerado nos lleva a algo duro y no esperado. Los que yo escucho a las personas y hay como un caballito de batalla muchas veces cuando la gente dice descansar en el Señor. Es que tienes que descansar en el Señor. Y a veces uno no sabe cómo digerir eso con facilidad, sobre todo en esas situaciones. Porque hay circunstancias que definitivamente no van a cambiar y que llegaron para quedarse y que no se puede hacer muchas veces nada. Entonces aprende uno, como dice la Biblia, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú me haces vivir confiado. Yo tuve que vivir durante algunos años de mi vida laboral anterior, ¿sí? Digo laboral anterior porque a veces la gente dice el pastor no trabaja, y sí, eso es un trabajo también, ¿sí? Y aunque se hace obviamente por amor y todo, por el llamado y el llamado del Señor, en un sentido también es un trabajo, ¿sí? Y yo como ingeniero agrícola duré, antes de renunciar y entrar tiempo completo en el ministerio, aunque ya estaba en el ministerio, trabajé 18 años con la Secretaría de Gobierno de Bogotá. Y de esos 18 años, prácticamente 17 tuve que estar 15 años de esos 18 tuve que estar en zonas de orden público. Bogotá tiene 54 veredas y hay una localidad que es la localidad 20 de Sumapaz y allá me tocó estar casi 10 años. Y entonces yo ya tuve que vivir circunstancias que era inevitable vivirlas, que era absolutamente inevitable, que no se podía hacer literalmente nada. O sea, después de que uno entraba, no podía uno hacer absolutamente nada. Entonces era donde uno sabía si creía o no creía. Y yo estuve amenazado, tuve que vivir muchas circunstancias complejas, carros bomba, muchas cosas. Yo le dejaba mis papeles a mi esposa Carmen Teresa, lo único que me llevaba era mi cédula y mi carnet, la tarjeta del cajero, todo eso se lo dejaba. Y yo le decía a ella, tal día, a tal hora regreso. Si ese día no he regresado, al otro día debo estar llegando a tal hora. Si a esa hora no he llegado, vaya y pregunte por qué algo pasó. ¿Sí? Y hubo un momento muy difícil en el que tenía que ir a enfrentar una situación donde literalmente había estado citado y la gente lo que me decía era que durante esa reunión pues me iban a matar.
Conocí a las personas que me estaban citando en ese momento de las FARC y sabía que eran capaces de hacerlo. De hecho, había conocido casos y circunstancias donde ya lo habían hecho a otras personas. Y entonces el día que partía y que me iba para esas reuniones, entonces el día de mis compañeros de trabajo, que quién se iba conmigo. Y la mayoría les dio miedo, yo era el jefe del grupo. Solo 2 muchachos, yo dije, alguien tiene que ir porque si pasa algo, alguien tiene que traer la camioneta. Y yo había orado durante días y me fui en paz. Sí, me fui en paz. No llevaba la certeza de que iba a volver, solo tenía la certeza de que Dios estaba conmigo. Entonces hay un momento en el que uno literalmente no puede hacer absolutamente nada con las circunstancias, no puede hacer ni de más ni de menos. Entonces es donde uno literalmente tiene que decir, Señor, en tus manos entrego esta situación, cárgala tú, yo no sé cómo. Yo solamente voy a orar, te voy a dar gracias y quiero dejar que Dios sea Dios. Sí, dejarte, Señor, ser Dios en toda esta circunstancia porque no sé qué hacer. Entonces te entrego estas circunstancias porque son inmanejables. ¿Sí? Finalmente ese día sí pasamos unas circunstancias difíciles y cuando regresé yo ya en la noche a la casa pasó algo curioso. Y es que le dije a Carmen Teresa, no me quiero quedar en la casa. Había sido un día de emociones y de cosas muy intensas. Y nos fuimos para Plaza de las Américas y yo me paré en la mitad de Plaza de las Américas y yo miraba ese centro comercial ya tarde y había muchísima gente porque eso era un diciembre. Y yo pensaba, ninguno de los que está aquí supo lo que yo viví hoy. Mi esposa podía estar en este momento llorándome. Mis 2 hijos, en ese momento solamente tenía 2, estarían en este momento, no sé si ella sería capaz de decirles a su papá lo mataron. Era una situación difícil, ¿sí? Entonces en ese momento lo que yo pensaba era nadie supo, sino Dios y yo solamente fuimos los únicos que supimos lo que pasó. Y en muchas circunstancias, yo creo que todos tenemos circunstancias donde no se puede hacer nada y los únicos testigos que van a quedar para la historia son Dios y uno. Y uno vio a Dios en la circunstancia, vio a Dios moverse en la circunstancia, vio a Dios con sus manos invisibles actuar, conectar gente, conectar situaciones, presentar a uno con otro y hacer cosas que muchas veces son realmente sobrenaturales. Y yo creo que a veces tenemos que dejar que realmente Dios sea Dios. Y sobre todo en esas situaciones donde no se puede hacer absolutamente nada. Cuando se atraviesa por un momento crítico, un momento difícil, se está en medio de eso y no se resuelve o no se le ve una adecuada resolución, deberíamos preguntarnos, ¿estará bien construida nuestra vida? Es decir, ¿tendremos las bases indicadas y necesarias y oportunas para poder atravesar, para poder resistir incluso esta situación? Diría yo que hay 3 columnas que a veces, o no a veces, muy frecuentemente hacen que nuestras mejores decisiones en realidad no sean las mejores, porque precisamente son nuestras. Y esas columnas, diría yo, son el yo soy, el yo sé y yo tengo. Y cuando le damos preeminencia a esas, con toda seguridad, no vamos a ningún lado, o por lo menos a obtener a veces las mejores resoluciones o las mejores respuestas a
Por lo tanto, si te encuentras atravesando un momento crítico, si estás en medio de eso y a veces no ves que hay algo adelante que realmente va a ser bueno para ti, creo que debes revisar si esas 3 columnas están sobresaliendo en tu vida y o no están equilibradas con relación al entorno, porque entonces el ego está por encima de, incluso por el mismo ego hay malas decisiones, y en eso hay que ser claros. Hay acciones erradas que lo que hacen es aún poner más compleja, más difícil la situación. Así que pilas con esas 3 columnas, porque a veces resaltan demasiado cuando no tendrían que resaltar, o incluso puede que 2 resalten, una no, o 2 resalten, una no, o 2 no, una sí. De alguna u otra manera se va a fraccionar nuestra vida y se va posiblemente a derrumbar. Entonces, bajemos esas columnas y dejemos un fundamento y una base diferente, que es la que nos va realmente a ayudar a salir o a pasar a la otra orilla. Porque a veces la persona, frente a un temor, la respuesta natural es quedarse quieta. Yo creo que a veces esa respuesta natural de quedarse quieta ante circunstancias es básicamente porque no sabe qué hacer. Y es curioso tal vez lo que voy a decir, pero aún hacer nada hay que saberlo hacer. ¿Sí? Saber no hacer algo quiere decir no trates de solucionar por tus manos, porque tal vez lo que haces es terminar enredando más el problema. ¿Sí? Lo que sí debiéramos saber hacer todos, y que lo primero y que debe ser el comienzo, el transcurso y el final de cualquier circunstancia, es saber andar en el Señor, saber andar en el Espíritu. Creo que una de las cosas que son fundamentales para poder afrontar y enfrentar una situación es saber caminar en el Señor, saber ser realmente el hombre espiritual o la persona espiritual, saber fluir allí. Porque te cuento, por ejemplo, en una situación con mi papá, yo llamo a mi papá la noche anterior y le digo: papá, tengo que irme a hacer un levantamiento de una cantera que vamos a restaurar, necesito hacer el proyecto, ¿se puede ir conmigo y ayudarme? En este momento no tengo nadie por contrato en la oficina, entonces tengo que ir a hacerlo. Mi papá me dijo: listo. Y vivimos una circunstancia ese día ya bien fuerte, porque pues nos detuvieron, nos hicieron pasar ya encañonados por la silla de atrás, ya nos llevaban encañonados, y yo vi como muy posible que efectivamente nos mataran ese día con mi papá. ¿Qué hago? Todos llevan fusiles, llevan armas, vamos encañonados, no sabía qué hacer de más. Yo dije: yo forcejeo, pero si forcejeo matan a mi papá, me matan a mí, y ellos eran hartos. No hago nada, sí hago, ¿qué hago? Y yo empecé literalmente a orar. Pero en ese momento yo no sabía el cómo orar. Entonces lo que la Biblia sí dice es que el Señor viene en nuestra ayuda para enseñarnos a orar como conviene orar, ¿sí? Entonces yo empecé a orar en lenguas. Literalmente yo empecé a orar en lenguas porque no sabía qué decir. Sí, Señor, gracias por estos guerrilleros, porque nos han tomado, y gracias por tus... No, era un momento que no sabía ni qué hacer, ¿sí? Y yo empecé a orar en lenguas y en lenguas y en lenguas y en lenguas hasta que el Señor trajo una palabra a mi corazón.
el Espíritu Santo, recuerdo que él dijo literalmente, recuerda, aquellos que crean, invoquen mi nombre, esos serán salvos. Y sí, eso dice la Biblia ahí en Romanos, y yo abrí la boca y dije en voz alta, Señor Jesús, yo creo en ti. Y algo sobrenatural ocurrió. Fue como si la presencia de Dios hubiera caído sobre esa camioneta. Los tipos quedaron literalmente como si les hubieran dado como noqueados. Las puertas se abrieron, las 4 puertas. En el platón iban guerrilleros, al lado de nosotros iban guerrilleros, adelante iban guerrilleros. Y se bajaron, la camioneta prendida, y empezaron a caminar como una película de zombies, con sus armas por la carretera, y había uno que trataba de voltearse y mirarme y decir como no podían hablar, ¿sí? Y yo pensaba, si Dios no está en este momento aquí en esta situación, no sé quién puede hacer, y solamente me pasé rápido a la silla de adelante, metí el cambio y nos devolví. O sea que lo que sí debiéramos saber hacer todos, en cualquier circunstancia, es que ese no hacer nada hay que saberlo hacer. ¿Qué se debe hacer cuando no sabemos hacer algo? Es orar, ¿sí? Y orar como la Biblia dice, oremos en lenguas y que sea el Espíritu Santo el que nos guíe, el que nos dirija, el que nos llene y nos dé convicciones en ese momento de qué hacer y de qué no hacer. Muchas veces por tratar de hacer terminamos enredando más la situación, ¿sí? Y lo que sí es básico, indispensable para la vida, en cualquiera que sea la situación, es orar y saber orar, ¿sí? Saber que la intimidad con el Señor está permanentemente porque es tan íntima que vive dentro de nosotros, es tan íntima que viaja con nosotros, la presencia es tan íntima que está aquí, nos habita, ¿sí? Ha hecho de nosotros su casa, su lugar, y cuando uno tiene certeza de eso, cuando llega ese momento en el que uno no sabe físicamente qué hacer, lo que debe hacer es lo sobrenatural, que es orar. Eso sí debiéramos saberlo hacer. Bien, y una persona quizás que no está familiarizada con este lenguaje y pues de hecho que no tiene una relación con el Señor, ¿qué le podríamos decir en cuanto a, bueno, si se va a quedar quieta, hágalo por algo? ¿Qué sería eso? Yo creo que una de las cosas que uno tiene que ver cuando uno no tiene el lenguaje del Señor, cuando uno no conoce a Dios, es compleja la situación, ¿sí? Muchas personas incluso terminan pensando en la posibilidad de un suicidio, pero creo que si algo todos debiéramos pensar es que siempre hay una oportunidad, ¿sí? Siempre hay una oportunidad y que la oportunidad se va a presentar, que la oportunidad va a llegar, que la oportunidad está ahí, que sí siempre hay posibilidades de algo, ¿sí? Que siempre hay una posibilidad de algo. Uno habla con personas y las personas, es como cuando las personas buscan una consejería. Yo creo que en el fondo la gente siempre sabe qué tiene que hacer. Lo que pasa es que buscan una consejería como para buscar una segunda opinión, pero realmente en el fondo la gente sabe qué hacer. La gente dice, tengo problemas en mi matrimonio, yo creo que lo que tengo que hacer es esto y esto y esto, pero ¿usted qué dice? Y muchas veces, pues eso que usted está pensando hacer, pues eso es lo que haga, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una ama de casa que tiene problemas en su matrimonio, o un señor que tiene problemas en su hogar, no conoce a Dios, ni ella conocen a Dios, y están pasando por un momento difícil, lo peor que podrían hacer es entrar en una contienda, ¿sí? Y lo mejor que podrían hacer es siga haciendo lo que le toca hacer y sígalo haciendo bien hecho. Es una ama de casa, sea una buena ama de casa. Es un señor de su casa, es un señor trabajador, siga haciendo su trabajo lo mejor que pueda, ¿sí? Sea creyente o no sea creyente, ¿sí? Creo que una de las cosas que la gente, por ejemplo, en una situación pierde cuando viene una situación difícil es su propia dignidad, ¿sí? El amor propio.
Y algo que la gente no debe perder por ningún motivo es su dignidad, sea creyente o no, sea creyente o no. A mí me gusta mucho cuando Jesús a las mujeres les decía mujer, a la de dudosa reputación le decía mujer, a María su mamá le decía mujer, y las dignificó a todas. Entonces, creo yo que la gente no debe perder la dignidad de su humanidad, y cuando una persona olvida su ser humano, su humanidad, en cualquier cosa, sea creyente o no creyente, ¿sí? Entonces, creo que todos debiéramos siempre tener presentes eso. Somos seres humanos, podemos salir adelante. Nosotros teníamos un dicho con mi hermano cuando solucionábamos alguna situación difícil. Y yo aprendí ese dicho de mi hermano Joaquín, de mi hermano el mayor. Nosotros solo somos 3. Y él, cuando lograba solucionar alguna cosa, él decía, es que eso, con los hijos de las mujeres nadie se mete. Y con el tiempo yo entendí a qué se refería, es decir, somos seres humanos, podemos salir adelante, podemos pensar una nueva salida, una nueva solución para la situación que sea, ¿sí? Nos la podemos cranear y algo nuevo podemos pensar, algo novedoso, ¿sí? Y cuando yo pienso en alguien que está exportando papas criollas de Colombia a Rusia y las manda enlatadas desde Colombia hasta Rusia, o manda almojábanas de la sabana de Bogotá congeladas hasta España y allá las calientan, las venden como fresquitas. Esa es la posibilidad de alguien que ni siquiera es ser creyente, pero que tiene la capacidad de iniciativa, de imaginación, de ese tipo de cosas. Eso es lo que no se debiera perder nadie. Espérese que una nueva idea va a venir, nuevas ideas. Sí, que me estoy separando, que alguien murió. Sí, pero la vida no se acabó, quieto, tranquilo. La vida va a seguir. Mañana nuevamente el sol va a salir, quieto. Sí. Espere más bien, váyase, acuéstese. Me gusta incluso lo que el Señor le dice a Elías, aunque es un poco volviendo al lenguaje, échese un sueñito, duerma un rato, descanse un rato. Y a veces lo que uno mejor le puede decir a la gente es, ¿sabe qué? Vaya, fresquéese, vaya, tranquilícese, duerma un ratico y cuando se despierte fresco, ideas van a venir y solucione su situación. Si te ha gustado este contenido, dale me gusta. Si consideras que hay un aporte enriquecedor, compártelo. Alguien necesita más. Y si te quieres acercar al desarrollo basado en fortalezas, déjame tus comentarios o escribe a contacto@escucharte.com.co.